Hola y bienvenidos a una nueva inmersión en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en la sala de máquinas de las finanzas cuantitativas. Vamos a analizar un problema que es fascinante y, la verdad, diabólicamente complejo: la creación de mercados de opciones. Tenemos sobre la mesa un artículo académico que promete una nueva solución a un reto mayúsculo: cómo gestionar el riesgo de miles de posiciones en opciones en tiempo real. La misión de hoy es clara. Vamos a desmenuzar el problema, a entender por qué las soluciones que existían se quedaban cortas y sobre todo vamos a someter a examen la nueva propuesta de los autores. Queremos saber si es un avance real o solo un ajuste teórico más. La fuente principal para esta conversación es el artículo Una solución aproximada para la creación de mercados de opciones en alta dimensión, de Bastien Baldazzi, Geoffrey Derchu e Julia Manciuc. Así que, sin más, vamos a meternos en faena. Al empezar, y para que todos entendamos un poco la magnitud del desafío, me gustaría que pintaras el cuadro. El artículo arranca diciendo que, tras la automatización del trading de acciones, las opciones son la siguiente frontera. Pero a mí me suena que es mucho más que eso. O sea, no es solo un problema más grande, es un problema de una naturaleza completamente distinta. Totalmente de acuerdo. La analogía del artículo es buena, pero quizás se queda corta. No es solo un comerciante con miles de productos. Imagina que eres el controlador aéreo de un aeropuerto gigantesco, pero cada avión no solo cambia su posición y velocidad, sino que las propias leyes de la física que lo gobiernan parecen cambiar a cada segundo. Eso, creo, se acerca más a la realidad de un creador de mercado de opciones. Me gusta esa imagen. Amplía esa idea. ¿Qué es lo que hace que la física de las opciones sea tan endiabladamente compleja en comparación con, digamos, el trading de alta frecuencia en acciones, que ya de por sí es un mundo de locos? Pues mira, el artículo lo articula en torno a tres ejes, que además se retroalimentan. El primero es la complejidad de la cobertura. Cuando compras o vendes una acción, la operación termina ahí. Tu riesgo es lineal. Si sube, ganas; si baja, pierdes. Con una opción, la venta es solo el principio. Para no estar expuesta a un riesgo ilimitado, la market maker tiene que cubrirse, normalmente comprando o vendiendo la acción subyacente. Lo que se conoce como la cobertura delta, ¿verdad? Sube y baja, y tú tienes que mover tu peso constantemente para no caerte. Pero, y aquí está el gran pero, en el mundo de las opciones, la propia forma de la ola, su violencia, que es la volatilidad del mercado, también cambia. Eso es lo que mide la vega. Así que no solo tienes que equilibrarte ante el movimiento de la ola, sino también ante el cambio en la naturaleza de la propia ola. Tienes que gestionar ambos riesgos a la vez, y cada uno requiere un ajuste diferente. Es, en fin, una coreografía constante y de altísima precisión. Vale, entiendo. Cada operación genera una serie de operaciones secundarias de ajuste, como un efecto dominó. ¿Y si tienes miles de posiciones? Llegas al segundo punto, la maldición de la dimensionalidad. No es un efecto dominó, es como si miles de partidas de ajedrez estuvieran jugando a la vez en tu cabeza, y cada movimiento en una de ellas afectará a todas las demás. Los métodos numéricos tradicionales que podrían resolver el problema para una o dos opciones simplemente se colapsan. Y lo que es más sorprendente, y el artículo lo subraya, es que incluso el machine learning moderno puede no ser la panacea. En los mercados de petición de cotización, un cliente te pide precio y tienes que responder en milisegundos. No tienes tiempo de reentrenar una red neuronal o correr una simulación compleja. La decisión tiene que ser casi instantánea. Milisegundos para resolver miles de partidas de ajedrez interconectadas. El panorama es abrumador. ¿Y cuál es el tercer eje? Este es el que, según los autores, rompe la mayoría de las simplificaciones. El problema específico de las opciones a corto plazo, una opción a la que le quedan pocos días para vencer, es como un animal acorralado. Su comportamiento es extremadamente volátil y difícil de predecir. Su sensibilidad a los cambios de precio del subyacente, lo que en la jerga se llama gamma, se dispara. Esto significa que ya no puedes permitirte el lujo de agruparlas y tratarlas como un portfolio. Cada una de esas opciones es una bomba de relojería que requiere atención individual y constante. Cualquier modelo que no pueda tratar cada opción a corto plazo de forma individual está, digamos, condenado al fracaso. Vale, el panorama que describes es desolador. Me cuesta imaginar un sistema que pueda hacer malabares con todo eso. Intuitivamente, pienso que esto no puede ser un problema nuevo. Alguien tiene que haber intentado resolverlo antes.
¿Qué nos cuenta el artículo sobre los intentos previos? ¿Dónde fallaban? Es una pregunta clave. Claro que ha habido intentos y el artículo es muy respetuoso con el trabajo previo, en particular con un modelo anterior de algunos de los mismos autores. Se considera el punto de referencia, el de Baldacci, Bergalt y Gehant. Fue un avance enorme porque fue de los primeros en formalizar el problema de forma rigurosa. Pero para hacerlo manejable, tuvieron que apoyarse en un pilar, en una suposición muy fuerte, que la vega era constante. Un momento. Vega constante. Me estás diciendo que el modelo de referencia asumía que la volatilidad del mercado no cambia. Eso no es solo irreal, es que va en contra de la propia definición de mercado financiero. Es como diseñar un barco asumiendo que el mar siempre está en calma. ¿Cómo pudo un modelo así ser un referente? Es una crítica totalmente válida, y es precisamente el punto débil que este nuevo trabajo viene a solucionar. La justificación era que, para opciones a muy largo plazo, de varios meses o un año, el cambio diario de la volatilidad implícita es relativamente pequeño. Era una simplificación aceptable para empezar, pero como bien dices, para el día a día y sobre todo para esas opciones a corto plazo de las que hablábamos, esa suposición es un error fatal. El error se va acumulando a lo largo del día y te lleva a cubrirte mal y a cotizar precios incorrectos. Entiendo. Era un primer paso necesario, pero con una debilidad fundamental. Había otros problemas además de este. Sí, el modelo se desmoronaba por completo si intentabas hacerlo más realista. Por ejemplo, si querías añadir más factores de riesgo. En los mercados reales no solo importa la delta y la vega, también importa cómo cambia la vega cuando cambia el precio, eso es la vana, o cómo cambia la vega cuando cambia la propia volatilidad, la BOMA. Al intentar añadir estos factores, la ecuación matemática central que hay que resolver, una bestia llamada ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman o HJB, se disparaba en complejidad. Perdona que te interrumpa, pero para que nos hagamos una idea, cuando dices se disparaba en complejidad, ¿estamos hablando de que un cálculo que tardaba un segundo ahora tarda 10? ¿O de que ahora tarda 10 años? Más bien lo segundo. Pasamos de algo difícil a algo teóricamente irresoluble en tiempo real. La ecuación pasaba de tener 3 dimensiones de riesgo a 5. Computacionalmente, cada dimensión que añades multiplica la dificultad de forma exponencial. Era sencillamente un callejón sin salida. Vale, esto es lo que me fascina de este tipo de problemas. Cuando la fuerza bruta no funciona, cuando ni los ordenadores más rápidos pueden con el problema, tienes que cambiar las reglas del juego. No se trata de tener un motor más grande, sino de ser más astuto y rediseñar el coche. ¿Cuál es exactamente el truco, la idea ingeniosa que proponen aquí? El truco es pura elegancia matemática. En lugar de intentar resolver esa monstruosa ecuación HJB por la fuerza, que ya han visto que es imposible, hacen algo diferente. Proponen un ansatz. La palabra suena extraña, pero no es más que una conjetura educada sobre cómo debería ser la forma de la solución final. Concretamente, asumen que la función de valor de la market maker, que es una forma matemática de representar su beneficio esperado, se puede aproximar muy bien con una función cuadrática de sus inventarios. Espera un momento. Si he entendido bien, todo el nuevo y flamante modelo se basa en una conjetura educada. No estamos simplemente cambiando una simplificación burda, la de la vega constante, por otra que suena más sofisticada pero que no deja de ser una suposición. ¿No significa eso que el modelo es increíblemente frágil? ¿Qué pasa si llega un evento de mercado extremo, un flash crash o una crisis inesperada, donde esa bonita forma cuadrática deja de representar la realidad? ¿No se viene abajo todo el sistema como un castillo de naipes? Es la pregunta del millón, y es una objeción muy inteligente. Pero la clave está en la naturaleza de la simplificación. La vega constante era una suposición sobre el comportamiento del mercado, algo externo e incontrolable. Este ansatz cuadrático es una suposición sobre la forma de la solución matemática, algo interno al modelo. Y resulta que esta suposición, aunque es una aproximación, es muchísimo más robusta y potente. Su efecto es casi mágico. Transforma una única ecuación gigante e irresoluble en un sistema de muchas ecuaciones más pequeñas, que sí son resolubles. ¿Puedes darme una analogía para eso? Porque sistema de ecuaciones no lineales sigue sonando bastante abstracto. Claro. Imagina que tienes que resolver un sudoku gigante de 1000 por 1000 casillas.
todo a la vez. Es imposible para un ser humano y casi para un ordenador. Esa es la ecuación HJB original. Lo que hace este método es encontrar una regla matemática inteligente que te permite dividir ese sudoku gigante en 1000 sudokus pequeños de 9 por 9. Siguen siendo difíciles y las soluciones de unos están conectadas con las de otros, pero ahora son resolvibles, uno por uno en un tiempo razonable. Esa es la diferencia. Vale, la analogía del sudoku es muy potente. Dividir para vencer. Pero, ¿qué beneficios prácticos se obtienen de esta nueva forma de resolver el problema? El artículo destaca 3 ventajas que son revolucionarias. La primera es que, al poder resolver estas pequeñas ecuaciones por separado, el modelo puede gestionar cada opción de forma individual. Ataca directamente el problema de las opciones a corto plazo, que eran bombas de relojería. Ya no hay que agruparlas. Vale, ¿y el segundo beneficio? Las griegas se vuelven dinámicas. Recuerda que en el modelo antiguo, la vega era constante, como una foto fija tomada al principio del día. En este nuevo modelo, todas las sensibilidades, delta, vega, vana, voma, se recalculan y se actualizan constantemente con cada movimiento del mercado. El modelo es temporalmente consistente. Esto significa que la estrategia de cobertura y los precios que ofreces se adaptan en tiempo real. O sea, no conduces mirando por el retrovisor, sino mirando hacia adelante. Suena bien en teoría. Pero la consistencia temporal es una de esas cosas que suenan fantásticas en un laboratorio, pero que a menudo fallan en la práctica. ¿El modelo no corre el riesgo de sobrereaccionar a cada pequeño movimiento del mercado? ¿Generando costes de transacción enormes al intentar cubrirse en exceso por cada minúscula fluctuación? Es un riesgo real, en cualquier modelo algorítmico. Pero aquí entra la tercera ventaja, la flexibilidad. Como el núcleo del cálculo se ha vuelto mucho más eficiente, puedes permitirte el lujo de incorporar modelos más sofisticados sobre el comportamiento del mercado. Por ejemplo, modelos que entienden que la volatilidad no cambia de forma errática, sino que tiende a volver a una media. Y lo puedes hacer sin que el tiempo de cálculo se dispare. Esto permite suavizar la reacción del algoritmo y evitar esa sobrereacción, dándole una robustez mucho mayor. De acuerdo, la teoría es sólida y elegante, pero al final lo que importa es el resultado. El artículo no se queda en la pizarra, sino que pone a prueba su creación. Simulan un día de negociación con 20 opciones distintas, enfrentando el método antiguo contra el nuevo. ¿Qué ocurre en la arena? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los resultados son contundentes y, en cierto modo, antiintuitivos al principio. Si miramos la figura 6, que muestra el beneficio medio que se obtiene por cada petición a lo largo del día, vemos 2 líneas. La azul es el método antiguo de griegas constantes y la naranja es el nuevo. Y lo primero que me llama la atención es que al principio del día, en t igual a 0, la línea azul está por encima. El método antiguo empieza ganando. ¿Cómo se explica eso? Si el nuevo método es tan superior, ¿por qué empieza perdiendo dinero en comparación? Eso es una venta difícil para cualquier gestor de riesgos. Es una observación crucial. El artículo explica que el nuevo algoritmo, el naranja, es más conservador al principio del día. No busca maximizar el beneficio en el primer segundo, sino a lo largo de toda la jornada. Ya está teniendo en cuenta que el mercado va a cambiar, que la volatilidad se va a mover y, por tanto, sus precios iniciales incorporan una prima de riesgo mayor. El modelo antiguo, en cambio, está perfectamente calibrado para la foto fija del mercado en el instante t igual a 0. Es un velocista que sale disparado de los tacos de salida. Mientras que el nuevo es un corredor de fondo que gestiona su energía para toda la carrera. Es la analogía perfecta. A medida que avanza el día, el precio de la acción sube y baja, la volatilidad fluctúa, y la suposición de griegas constantes del modelo azul se vuelve cada vez más errónea. Su mapa del mundo deja de coincidir con el mundo real, y como se ve en el gráfico, su rendimiento se desploma. Mientras tanto, la línea naranja, la del nuevo método, se mantiene increíblemente estable. Se adapta sin problemas porque fue diseñado para un mundo en movimiento. La clave es que no necesita ser recalibrado. Fascinante. La estabilidad del rendimiento es impresionante, pero ¿qué pasa con el resultado final acumulado? Porque una media estable podría ocultar un riesgo muy alto. La figura 8 muestra la distribución de los beneficios al final del día. ¿Qué nos dice? Este gráfico es, para mí, el más importante.
muestra la probabilidad de terminar el día con un cierto nivel de beneficio. Las barras naranjas del nuevo método están claramente desplazadas hacia la derecha. Esto no solo significa que el beneficio medio es mayor, sino que la probabilidad de alcanzar beneficios altos es sistemáticamente superior. No solo ganas más de media, sino que es más probable que tengas un día muy bueno. Exactamente. Pero hay algo más. Mira el lado izquierdo del gráfico, la cola de los peores resultados. El modelo antiguo, el azul, tiene una barra más grande en la zona de pérdidas o beneficios muy bajos. El nuevo modelo reduce drásticamente la probabilidad de tener un día desastroso. Así que la conclusión es doble y muy potente. El nuevo algoritmo no solo es más rentable, sino que, y esto es fundamental en finanzas, gestiona mucho mejor el riesgo de cola. Te protege de los peores escenarios. Muy bien. Creo que es hora de recapitular. Hemos partido de un problema, el de la creación de mercados de opciones que describimos como un desafío de una complejidad y dimensionalidad casi inabarcables. Vimos que los modelos anteriores, aunque fueron pioneros, se basaban en una simplificación La Vega constante que los hacía frágiles y poco realistas, sobre todo en el entorno de alta velocidad y riesgo de las opciones a corto plazo. Y frente a eso, la solución que propone este artículo no es de fuerza bruta, no es usar un ordenador más potente, sino de astucia matemática. Utiliza una conjetura educada, un ansaz cuadrático, para transformar un problema imposible en muchos problemas manejables, permitiendo un control individual, dinámico y robusto de miles de posiciones. Y los resultados numéricos respaldan la teoría de forma clara. Se consigue un rendimiento más alto, mucho más estable a lo largo del día y, crucialmente, con un perfil de riesgo significativamente mejor. Es un avance que podría redefinir las mejores prácticas en este nicho. No es solo un paso adelante, es un salto cualitativo. Un avance claro y medible, que resuelve problemas prácticos. Para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Lo que me parece más profundo de este trabajo es la filosofía que subyace. La solución no ha venido del Big Data o de una red neuronal con 1000 millones de parámetros. Ha venido de una idea matemática elegante que captura la esencia del problema. Esto nos obliga a preguntarnos, a medida que los mercados y el mundo se vuelven más complejos, ¿confiaremos ciegamente en la fuerza bruta de la computación y los modelos de caja negra? ¿O los grandes avances seguirán viniendo de la comprensión profunda y de ideas matemáticas como esta, que simplifican sin perder la esencia? Es una tensión fascinante entre la fuerza y la inteligencia. La inteligencia frente a la fuerza bruta. Una pregunta muy pertinente para el futuro no solo de las finanzas, sino de muchos otros campos. Con esa reflexión concluimos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado.